Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios en esta mañana. Le doy la gloria a mi Dios porque nos permite un día más en su bondad, en su misericordia, el poder despertar. Solo Él sabe si vamos a terminar este día. Pero nos ponemos en sus manos creyendo que así será. Que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas y que vamos a lograr terminar un día más por su bondad y su misericordia. Gloria sea a mi Dios y Padre Celestial. Yo bendigo el nombre de mi Dios en esta mañana y le pido a Él que se glorifique. Que se glorifique por medio de esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida para este día y ya de días que vengo cargando y quiero compartir algo muy importante y anoche sentí en mi corazón porque medio se tocó el tema de lo mismo, y es el don de profecía. Y ese don de profecía que es un don que ha sido un poquito, perdónenme, manipulado, que ha sido hasta cierto punto, no digo hasta cierto punto, no, que ha sido abusado por algunas personas. Y este don, yo lo dije y lo he dicho, yo soy un poquito quisquilloso para eso, para el don de profecía. Dos cosas que yo soy muy cuidadoso es con lo que son los profetas, que algún día yo voy a tocar ese tema también, y el don de profecía. El don de profecía es algo muy delicado y algo que ha sido muy abusado en estos días y bueno, no en estos días, sino desde el principio, porque me viene a la memoria en Jeremías capítulo 27, creo que es, que el Señor le habla a Jeremías, y esto no lo tenía contemplado, ya lo he leído, pero me voy a acordar un poquito de ello y luego continúo con eso de lo que es el don de profecía. Y no le está hablando a alguien que conoce muy bien del tema, le estoy hablando por la información que he buscado un poquito, y usted saque sus conclusiones y usted dígame si está bien lo que le voy a compartir o no, y si está bien, pues guárdelo en su corazón, aprovéchelo, y si no, pues deséchelo. Amén. Y como le decía, ese don de profecía es uno de los dones más edificantes para transmitir, o sea, para hablar un mensaje, en el cual puede ser según 1 Corintios 14:3, es para edificación, es para exhortación y es para consolación. Pero es aquí donde se ha de tener mucho cuidado, puesto que el mensajero puede mezclar por error o confusión la voz genuina de Dios con la voz del ser humano. La persona que está transmitiendo en ese momento, o peor aún, la puede confundir hasta con la voz del diablo también. Sí. Y fíjese que este antecedente ha llevado a que con frecuencia se abuse del don tan precioso
ese don tan precioso y necesario, que es el don de profecía del que estamos hablando, y que se llegue a desconfiar cuando alguien lo manifiesta. En el caso mío, yo, como le digo, soy muy quisquilloso con eso, con el don de profecía. Es algo muy delicado. Cuando alguien lo manifiesta, se puede llegar a desconfiar. Y el don de profecía tiene triple propósito. Es nada más es un corto pequeño estudio, como le digo, de lo que yo más o menos he buscado y encontrado con respecto a lo que es el don de profecía. Y el don de profecía, como le digo, tiene un triple propósito. Uno es instruir. El don de profecía instruye. Pero como le decía antes de continuar con esto, le iba a leer Jeremías capítulo 27. Y aquí se lo voy a resumir hasta cierto punto cuando el Señor le manda a Jeremías, este profeta llorón, que se le llama así, pero es que este profeta, si usted lo estudia, este hombre, es cierto, lloraba, es cierto, y fue maltratado, es cierto. ¿Y sabe por qué fue maltratado? Porque este hombre se mantuvo ceñido y obediente a lo que Dios le decía. Llevaba palabra de parte de Dios, no llevaba palabra de parte de hombre. Y era obediente, y cuando él llevaba la palabra, las personas no le creían, porque era muy difícil de creer hasta cierto punto que el Señor dijera eso. Pero fíjese que él le habló a un hombre llamado Sedequías. Ese hombre, ese rey llamado Sedequías, que era hijo de Josías, rey de Judá. Y vino Jeremías esta palabra del Señor. Vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor. Como le digo yo, el don de profecía puede ser mal interpretado, puede ser mal usado, puede ser abusado también. Y dijo, hazte un yugo y unas correas y póntelos sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores, yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella. Puedo dárselos a quien me plazca. Está hablando el Señor. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él. ¿A quién? A Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto. No iban a ser unos días, iba a ser por un tiempo que este pueblo iba a quedar en manos de esta gente para ser esclavizada, para ser maltratada, para ser abusada. Y más adelante en el verso 2, estoy leyendo capítulo 27 de Jeremías, a Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo. Doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. Era palabra del Señor que vino a este rey. Y este rey, el Señor le mandó palabra a este rey. Y cuando el Señor nos habla, nosotros debemos de agudizar nuestro oído espiritual y saber no estar bajo el emocionalismo, porque yo me he dado cuenta, muchas personas están bajo el emocionalismo y están ahí, ¿qué me va a decir el profeta? Y el profeta dijo aquí, y vieras que dijo no sé qué cosas, y vieras que... Hay de tener un gran cuidado con respecto a eso. Y este hombre vino y le dijo a Sedequías, sométanse bajo el yugo de Nabucodonosor, sométanse, y van a vivir. Y parafraseando más adelante, no en este capítulo, sino en el capítulo 30 más o menos, creo yo, no me acuerdo muy bien, más adelante,
este hombre no se quiso someter. Y por no haberse querido someter bajo el yugo de este rey, Nabucodonosor atacó esas ciudades y atacó esta ciudad de este rey. Y este rey fue llevado cautivo. Él y toda su gente fue llevado cautivo este rey. Y lo último que este hombre vio fue como a sus hijos eran decapitados, uno por uno, eran muertos. ¿Por qué le digo fue lo último que vio? Porque le sacaron los ojos. Este hombre, Sedequías. Pero fíjense que en el capítulo 28 habla también de los falsos profetas. De eso le quiero hablar también un poco. Y habla a Hananías, al falso profeta. Le habla y le dice, en el quinto mes de este mismo año cuarto, es decir, en el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, así dice el Señor, oiga esa palabra, así dice el Señor. Y hay que tener un gran cuidado porque abusan de esa palabra. Cuando dicen, así dijo el Señor, y el Señor no ha dicho. Y vienen las personas y creen en esa palabra. He escuchado de pastores. Hace poco me estaban comentando eso. Este hombre, este pastor, me supongo que andaba emocionado porque iba a venir un profeta a compartirles a su iglesia. Y este pastor no anduvo paseando de un lado para otro, comiendo y todo, en fin. Y este profeta andaba, lo digo con todo respeto, de cierta manera, hablándole a las personas, diciéndole en la calle, en el restaurante y todo. Lo sé porque me comentaron todo eso, no porque yo lo vi. Y el Señor dice esto, y el Señor te dice esto a ti, el Señor te dice aquí, el Señor te dice allá. Gloria a Dios, y es palabra de Dios. Pero el punto es de que este profeta, con este pastor que lo andaba acompañando, este pastor se la creyó. Y hasta cierto punto se creyó también un poquito profeta también. El Señor nos da revelación de palabra, es cierto, pero hay que tener un sumo cuidado con ello. Como le digo, yo soy muy quisquilloso con eso, con lo que es el don de profecía. Y tuvo un culto, una reunión con su gente, y empezó él a llamar y dijo, el Señor me ha dicho que vengan, que pasen adelante aquí al púlpito todos los pecadores. Y empiezan algunas personas a pasar. Y esta persona se quedó ahí atrás, con otros atrás. Y dijo, o vienen o lo llamo por nombre, dijo. Abusando yo digo, abusando, en cierta manera, de la palabra. Y dijo, tú, y dijo el nombre de la persona, ven para acá. Y esta persona obedientemente fue. Pero se cuestionó a sí misma esta persona y dijo, ¿cómo? Y los demás que no son pecadores se quedaron bien tranquilos ahí atrás. Es que es cierto, hay que ser obediente, ¿verdad? Pero con el simple hecho de pensar alguna cosa ya somos pecadores. Con el simple hecho de hablar algo que no está correcto ya somos pecadores. En fin. Pero la cosa es de que este pastor estaba abusando en cierta manera. Y mire, el don de profecía, como le digo, es algo muy hermoso y tiene un propósito. Tiene un triple propósito. Uno de ellos es instruir, instruir. Y aquí el profeta en el capítulo 28, profeta Jeremías, en el capítulo 28 le dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a quebrar el yugo del rey en Babilonia dentro de 2 años. El mentiroso está hablando aquí. Volveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Joconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá
a Babilonia, voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando el Señor estaba hablando en el capítulo 27, diciéndoles que iban a ser ellos puestos bajo el poder de Nabucodonosor y de su hijo y de su nieto, eso no iba a ser un día, iba a ser por mucho tiempo. Y este profeta Hananías viene y habla cosas que el Señor no le había dicho. Y el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: amén, amén. Que así se haga lo que el Señor y que cumpla el Señor las palabras que ha profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirte a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido, profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Ya estaba profetizado y vino otro, este profeta Hananías, a invalidar la palabra del Señor. Por eso le digo, hay que tener un gran cuidado. Y yo le estoy compartiendo esto nada más. Y usted analice cada vez que esté delante de un hombre que el Señor está hablando. Dice que nuestro mismo espíritu nos va a revelar si eso es palabra de Dios o viene palabra de hombre. No permitir dejarnos llevar por el emocionalismo. ¿Qué me va a decir el profeta? ¿Y qué me va a hablar el profeta? El profeta tampoco te va a avergonzar. Hasta cierto punto. En este caso hubo necesidad de avergonzar a este profeta mentiroso. Pero aún un profeta que anunciara paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor. Solo, oiga bien esta palabra, capítulo 28, verso 9. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta y verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumple la palabra. Él estaba invalidando este profeta. Hananías estaba invalidando la palabra de Dios porque ya estaba la palabra por medio de Jeremías dado a este hombre. Ya se le había dicho. Y este hombre de pronto viene y dice, no, que el Señor los va a levantar, el Señor va a quitar el peso del yugo del rey sobre ustedes y todos los utensilios que se llevaron van a volver y en fin. La profecía ha sido muy abusada y hay gente, lastimosamente, que anda prostituyendo el evangelio. Yo digo, es cierto, la palabra dice de que el obrero es digno de su salario. Y hay muchas personas que se dedican a tiempo completo a andar compartiendo la palabra de Dios. Pero palabra de Dios, no palabra de hombre. No viviendo de ella solamente por hacer negocios, sino por, como le digo, para instruir. ¿Y qué es instruir? Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle o informar a alguien acerca de algo, comunicarle avisos o reglas de una conducta. Es proporcionar conocimiento, es don de profecía. Proporcionarle habilidades, proporcionarle experiencias, cosas que va a vivir, decirle a una persona y darle esa información acerca de algo que va a acontecer o comunicarle, darle esos avisos o esas reglas de conducta. ¿Cómo debe de caminar delante de Dios? Instruir a alguien sobre un peligro. Los profetas fueron usados con esos propósitos de parte de Dios. Como le digo, yo solamente le estoy compartiendo palabra de Dios. En Reyes capítulo 13, 11 al 34, hay una historia de un profeta anciano
que fue donde un profeta joven, se lo voy a leer, dice: pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria ciertamente se cumplirán. El Señor le había dicho: ve y háblale y diles, háblale a este rey y háblale y dile a Jeroboam que se va a cumplir esa palabra, se va a cumplir. A pesar de esto, Jeroboam abandonó sus caminos. El profeta fue y le dijo: estas ciudades van a ser destruidas, estas ciudades van a ser, en fin. ¿Por qué? Por tus caminos perversos, porque tú no has abandonado esos caminos malos, le estaba diciendo a Jeroboam. Y este hombre, Jeroboam, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote. ¿No ha escuchado usted algo así por ahí? En algunos lugares, en algunas iglesias, que solamente dicen: a este porque me conviene, o a este porque me cae bien, o a aquel porque tiene billetito, ¿verdad? Y me echa la mano de vez en cuando, por puras conveniencias, nada más. ¿No ha escuchado usted eso? Que está siendo abusado dentro de los ministerios, todo eso. Y eso no tiene que ser así. Y el Señor fue y mandó a este profeta joven para que le hablara a Jeroboam y le dijera: abandona esos caminos perversos, no estés seleccionando sacerdotes de entre la gente común. Los sacerdotes eran levitas, eran hombres escogidos hacia el servicio de Dios, hombres apartados para ese servicio en específico. Eran hombres que se consagraban. A todos de las tribus, de las 12 tribus, le fueron dadas sus partes de la tierra, pero a estos hombres de la tribu de Leví eran apartados, y las demás tribus iban a contribuir para mantener a esa tribu de la tribu de Leví, para que ellos sirvieran como sacerdotes. Pero este hombre, Jeroboam, estaba agarrando a gente común cualquiera y los nombraba sacerdote. ¿Quién le había dado a él esa autoridad? Los reyes abusaban de su puesto. Y para que ellos sirvieran, esos sacerdotes, en los santuarios paganos, esto fue un gran pecado contra Dios. Y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son un juego. Las cosas del Señor se hacen en obediencia, se hacen correctamente, se ejecutan conforme a lo que Dios está mandando, no conforme a mí me parece, o lo que yo crea, o lo que a mí me convenga. No estar vendiendo ese derecho. También sirve para alentar, infundir un ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha o tarea. Para eso sirve, para alentar. La palabra de parte de Dios, que viene de parte de un profeta, sirve también para dar ánimo. El Señor te dice en esta mañana, el Señor te dice en este día: yo conozco tu dolor, yo conozco tu situación, pero que es palabra de Dios. Pero están siendo abusadas porque sabemos que mucha gente sufre. La mayoría de los cristianos tenemos nuestras batallas, y esta gente, profeta, viene y dice: el Señor, ya conozco tu dolor, el Señor dice que continúes caminando, el Señor dice que yo voy a estar contigo. Si la palabra lo dice, ya está escrito ahí. He de decirles algo que usted no ha escuchado, que sabe en su corazón, que solo usted en su intimidad conoce, que solamente usted en su intimidad o en su diario caminar ha vivido. Porque es otra también lo que hacen los profetas, entre comillas, vienen antes, y por eso salen con los pastores, los invitan a comer y empiezan a platicar y empiezan a llenarse de información. Y ahora que el Facebook está lleno de nuestra información,
de lo que compartimos. Por eso a veces no es bueno compartir nuestros sentimientos en esta red social, porque de ahí la gente se llena de nuestra información. Ya dicen, este está sufriendo por esto, este está compartiendo aquello, y ellos están buscando, no digo generalizando, no, hay gente de Dios, hay profetas de Dios, hay profetas que Dios les da palabra, y yo tengo, doy fe de ello, de gente que sí. Por eso le digo, usted, que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y justicia a usted, para que pueda ser instruido por medio de las personas estas que se dicen llamarse profetas, pero que están abusando. Ese es el punto. Yo no estoy en contra de los profetas que están haciendo la voluntad de Dios, que están obedeciendo, que están llevando palabra, que están llevando ánimo, que están alentando a las personas, que están dándole esa energía a esa persona para que prosiga, para que luche, para que pueda cumplir con su tarea en su vida. Un ejemplo dice, alentó a su hijo para que no abandonara los estudios. Y el profeta viene y le alienta a usted y le dice, continúa, el Señor me ha dicho esto y esto y esto y esto, que solamente usted sabe con qué está trabajando. Pero hay personas que se dejan de llevar por el emocionalismo. Yo voy a irme con esta persona porque yo escuché al profeta que me dijo que con esta persona tenía que quedarme. Como dice aquella canción, con ella me he de quedar. No, ir más allá y preguntarle al Señor. No solamente creer a esta palabra de este hombre, sino ir más allá. En cierta ocasión escuché a un pastor, porque es cierto, yo lo escuché en su mensaje, que dijo que en cierta ocasión se le acercó una señora y le dijo, el Señor me ha dicho que me dé su carro, le dijo. Algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, que me dé su carro, le dijo. Y este pastor, porque este pastor ya murió, este señor, este pastor le dijo, sí, le dijo. Qué bien, le dijo. Entonces esperemos a que él me lo diga a mí para que yo se lo dé a usted. Confirmación. Confirmación. La palabra debe de llevar confirmación de parte de Dios. Señor, me dieron esta palabra. Ahora vengo delante de ti para que me confirmes, Señor, que eres tú el que me está hablando. Que eres tú. No dejarme llevar por el emocionalismo. Esa palabra sirve para alentar, para consolar a los creyentes. Este profeta tiene que llevar palabra para consolar, para alentar, ayudar a otras personas mediante caricias buenas, palabras buenas, etcétera, que disminuya su pena o su disgusto. Para eso sirve. Ejemplo, ella le compadecía, le animaba, le consolaba, pero no prometió nada en ningún momento. Solamente le consolaba, le compadecía, le animaba, pero no le estaba prometiendo nada. Solamente estaba ahí con ella, diciéndole, aquí estoy contigo. Me compadezco de tu dolor, me compadezco de tu pérdida, me compadezco de la situación que estás viviendo. Le estaba animando a esa persona y le estaba diciendo, las cosas van a estar mejor, las cosas van a seguir mejor. Confía, Dios está contigo. Le estaba consolando y le decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero en ningún momento le prometió nada. Eso debe de ser así. Es un mensaje que edifica a la gente en su fe, que le enseña a Cristo y que le enseña a vivir vidas santas. El profeta de Dios te trae palabra a ti para ayudarte a continuar tu camino. Además, el mensaje profético alienta e inspira a quienes lo escuchan para que puedan enfrentar los problemas
para que puedan enfrentar esos problemas de la vida diaria. Son palabras que reaniman, que alimentan, que sostienen al pueblo de Dios en periodos de depresión, tristeza o aflicción. El profeta trae esas palabras de parte de Dios. Ese mensaje profético que alienta a las personas, que inspira a quien está escuchando esa palabra para que puedan enfrentar los problemas. El Señor está contigo. El Señor ha dicho, no dice, en este momento me está diciendo que te diga, no, el Señor ha dicho que estará contigo. Son palabras que reaniman a las personas, que las alimentan, que las sostienen. Amén. En esos momentos de depresión, de tristeza, de aflicción, palabras que llegan en momentos para refrescar nuestra vida. Los profetas de la iglesia primitiva tenían el ministerio de la predicación y la enseñanza para fortalecer, animar e instruir al pueblo de Dios. En Hechos 13:1, del 15 al 32, habla acerca de ello. Y se lo voy a leer, mire. Hechos capítulo 13, capítulo 1. Gloria a Dios. Hechos 13:1 dice la palabra de Dios, miren. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, Saulo. Ellos tenían el ministerio de ser también maestros. Se les llamaba profetas y maestros, pero con la diferencia que mientras un profeta era un maestro no era un profeta, no era necesariamente un profeta. El profeta y el maestro procuraban edificar a la iglesia. Eso era su trabajo. Edificar y construir. ¿Para qué? Para que avanzara la iglesia, para que la iglesia continuara caminando. Implica también ir hacia arriba y no arruinar o destruir. ¿Sí me escucho eso? Implica construir, implica ir hacia arriba y no arruinar, no destruir. Esto es sumamente interesante, dado que el mensaje y la forma de exponerlo han de tener estos propósitos. No se debe considerar, oiga bien esta palabra, es que se le da un lugar tremendo al profeta. No se debe considerar infalible. ¿Y qué es infalible? Una persona que no se equivoca, una persona que es perfecta, una persona que no comete ningún error de nada. Esa es una persona infalible. Y se les consideraban infalibles a las personas que ejercen este don de profecía. Pero su mensaje deberá de estar invariable acorde a las escrituras, no a lo que dice el ser humano, puesto que Dios no puede contradecirse en su palabra y su voluntad. Amén. La profecía nunca vendrá para dividir. Jamás, nunca vendrá para dividir congregaciones. No, jamás. La profecía nunca va a venir para eso, para dividir una congregación, para avergonzar públicamente, como con lo que le decía de esta persona, que el pastor dice: vengan todos los pecadores para acá adelante, y si no vienen los voy a llamar por nombre. ¿Qué es eso? Es abusar.
avergonzar públicamente a la persona o hacer daño a la obra o persona. No, eso no es correcto, eso no está bien. Por eso le digo, la palabra de Dios dice, escudriñad los espíritus, si son de Dios. Dios nos ha dado esa autoridad. No se deje llevar por el emocionalismo. Yo no lo estoy poniendo en contra de los profetas. Le estoy hablando de personas que abusan de esa profecía, que abusan de esa palabra. El Señor me ha hablado a mí por medio de profecía y palabras que se han cumplido en mi vida y que se siguen cumpliendo, porque es cierto, yo las he visto. Pero yo no me dejo llevar por el emocionalismo. Yo soy una persona que está ahí, quieta, poniendo atención, escuchando lo que esta persona está hablando, si es de Dios o no. Y después ir, preguntárselo al Señor y después esperar a que estas palabras se vayan cumpliendo en mi vida, no correr. Porque ya me dijo, eso es lo que esperaba que el profeta me dijera. Y como el profeta me dijo, ahí voy con todo. Y se van a dar en los dientes. Escuchar la palabra y esperar. El que profetiza bendice a la iglesia. El que profetiza bendice a la iglesia de Jesucristo y no le hace daño. La levanta y no la aplasta. Siempre procurará el bien del cuerpo de Cristo y hará que todo sea para la gloria de Dios. Oiga bien, no para que ese hombre sea aplaudido. Ay, el profeta de Dios, el profeta de Dios. Y vieras el profeta de Dios, y vieras que el profeta de Dios. No. Para que el nombre sea de Dios sea glorificado. Aun cuando ha habido antecedentes, siempre han habido antecedentes muy tristes de personas que han destruido la obra por abusar y usar falsamente este don. Oiga bien, de personas, no de todos los profetas. Escúcheme bien. Yo estoy en contra de los profetas falsos, de la gente mentirosa que anda del ton al son de un lado para otro y las personas, los pastores les abren las puertas a estos profetas mentirosos. No los investigan ni nada. Y está lleno el YouTube de tanta gente así. Gente que abusa. Conozco un amigo que me dijo, mira, ahí en YouTube he visto gente que el Señor dice que me traigas la escritura de tu casa, que el Señor dice que me des la escritura de tu carro, que el Señor me ha dicho, y la gente ahí va, y el Señor me ha dicho que si no tienen dinero, que pongan lo que tienen. Ay, si yo ando esta cadena, quítesela y póngala ahí. Los relojes, ahí están, todo. ¿Qué es eso? Eso se llama volver a los tiempos antiguos, cuando se compraban las liturgias, cuando se compraban esas cosas, los beneficios. ¿Sí? La Iglesia Católica usaba eso. Si quieres que tu hijo salga de ahí, del limbo, porque según ellos, cuando la persona moría, pasaba a un punto intermedio, cual le llamaban el limbo, y entonces estas personas tenían que pagar para que aquella otra persona que se encargaba de eso le sacara a ese que había muerto del limbo para que pueda ir al cielo y no estar en ese punto intermedio sufriendo. Ventas de liturgia, no sé cómo le llaman esas cosas, pero ventas, ¿sí? Y de igual manera hoy, prostituyendo el evangelio, vendiendo la palabra de Dios. No es así. Se puede abusar de este don. Se puede abusar de ese don cuando la persona desarrolla el hábito continuo de decir Dios me dijo, cuando el Señor no ha dicho nada. Dios me dijo que te dijera. ¿Ha escuchado esas palabras? Y como le digo, que recuerdo esa historia, ¿verdad? De esa persona que habló diciendo el Señor me dijo, ¿verdad? Que debe darme tu automóvil para que la obra, o el hermano, ¿verdad? En cuestión le respondió, está bien,
te la voy a dar, le dijo. Lo haré, pero hasta que el Señor me lo revele a mí también. ¿Eso qué quiere decir? Intimidad con el Señor. Cuando está usted en intimidad, cuando usted está en búsqueda del Señor, cuando usted está en esa comunión con el Padre, que usted está leyendo la palabra de Dios, que usted está orando, que usted está ayunando, que está alimentándose de palabra, de mensajes positivos, de pastores buenos que están compartiendo la palabra de Dios. Usted se está alimentando y usted tiene las herramientas necesarias para responder y decir: no, el Señor no me ha dicho nada, porque yo oro todos los días y hablo con Él y el Señor no me ha hablado nada de esto. Pero si usted no es una persona de oración, una persona que no tiene comunión con Dios, fácilmente lo engañaron. Ir delante del Señor, ir delante de Él, ir delante del Padre, preguntarle: permítame, Señor, permítame un momento. El Señor no me ha dicho nada, que le dé mi carro, que le dé mi escritura, que le dé mi casa, que le dé mi esto, no. El Señor no me ha revelado nada. Amén. Está bien, lo voy a hacer, le dijo, pero hasta que el Señor me lo revele. Me lo revele en sueños. Puesto que la persona puede llegar a confundir el sueño común y darle un trastorno espiritual, un trasfondo espiritual. Podemos tener sueños naturales, pero podemos llegar a creer que son sueños espirituales, pero el sueño espiritual usted lo va a tener de acuerdo, como vuelvo y le repito, si usted tiene esa relación, esa intimidad con Dios, esa búsqueda diaria, esa búsqueda continua, cuando amanece, cuando el sol, cuando los rayos del sol están penetrando por su ventana, o antes que amanezca, usted ya está doblando rodillas, usted está siendo obediente, el Señor le despierta a usted a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el Señor le va a hablar y usted va a ser obediente, se va a levantar y va a decir: ¿qué quiere, Señor? Heme aquí, Señor. Cualquier profecía que pretenda hacer daño o atacar el liderazgo, confundir la fe, menospreciar la autoridad o herir el orgullo o henchir, esa palabra no es herir, henchir el orgullo. El profeta haciendo ver como que es el único que sí está haciendo las cosas bien. Haciendo ver como que el profeta es el único que sí es espiritual. Y es probable que sí, fíjese, en esa reunión quizás sea el único. No, ni tanto. Si no me equivoco. Porque si está hablando palabras de mentira, no es espiritual. No. Pero los que están ahí tampoco, porque no están en comunión con el Padre. Y me atrevo a decir, hasta cierto punto, ¿verdad? Si es necesario que el Señor nos hable y mande a un profeta, a alguien, y decir: el Señor me reveló en sueños. Está trayendo palabra de Dios. No tiene que ser un hombre que ya está, que se dice ser profeta. Puede ser su hermana, su hermano, su vecino, que es cristiano, y el Señor le habló en sueños a esta persona y llega donde usted y le dice: el Señor me la reveló y me hizo ver en sueños esto y esto y esto y esto, que es para ti específicamente, me habló de esto y de esto y de esto, y usted se va a quedar con la boca abierta y va a decir: Señor, eres tú, es cierto. Pero estas personas abusan de ese don, abusan demasiado. Entonces yo solamente le estoy compartiendo y usted decide qué quiere hacer. Si usted quiere salir corriendo solamente porque dicen: el Señor me dijo. Otra cosa, el profeta debe de ser disciplinado. Tiene dominio de sí mismo, de sus emociones y de sus decisiones. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El don de profecía está bajo control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y como es costumbre, ¿verdad?, en las congregaciones de los creyentes,
El profeta es obediente y está sujeto a los líderes espirituales. El profeta no se manda por sí mismo, no anda del ton al son, él tiene una autoridad también. Él tiene que pertenecer a un ministerio. Pero se han levantado profetas que si usted le pregunta cuál es la cobertura que tiene, a qué iglesia pertenece, quién es su pastor, pregúntele. Solamente porque el Señor me eligió y ahora yo soy profeta. No, ellos tienen que estar bajo autoridad también. Si alguno se cree profeta, dice, estoy hablando de 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto reconozca esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconocen, tampoco él será reconocido bajo autoridad. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Está bien, no está mal. Ambicionen, dice Pablo, y no prohíban que se hablen lenguas. Pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. La vida del que profetiza debe de ser transparente delante de Dios. Delante de Dios y de la congregación. Y ha de ponerse bajo autoridad, como le digo, bajo autoridad espiritual del pastor y los líderes. El profeta no se manda así solo. Como le digo, no anda del ton al son. Está bajo autoridad. El que ejerce este don no debe desconocer o vulnerar la autoridad pastoral. Se ha de estar dispuesto al consejo pastoral. Las profecías se deben de evaluar. ¿Escuchó bien eso? La profecía, que vaya esta palabra. Esta persona se debe de evaluar. El profeta no debe pensar que nadie tiene derecho a juzgar sus profecías. ¿Me escuchó? El profeta debe de ser humilde y decir, oye, yo me puedo acercar al profeta y no debo de decir amén, amén, amén a todos. Permítame. Puedo, ¿verdad? Llegar y juzgar esa profecía. Esa evaluación ha de realizarse a la luz de las escrituras para corroborar que todo está dentro del orden y los parámetros bíblicos y espirituales. 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Escuchó bien? El profeta va a hablar y después los demás van a juzgarse. Yo estoy en el derecho de juzgar, por eso le digo, yo me quedo tranquilo, observando, estoy juzgando lo que aquella persona está hablando. No me estoy dejando llevar por el emocionalismo, estoy siendo atento que el Espíritu Santo, que el Espíritu me revele a mí si esa palabra en realidad es palabra de Dios. Yo estoy juzgando esa palabra. Usted está en la autoridad de juzgar aquello que se le está diciendo. Usted está en esa autoridad. No se deje llevar por el emocionalismo. Permita que el Espíritu Santo lo guíe, nos guíe a toda verdad y justicia. Oiga bien, a toda verdad y justicia. Yo reconozco un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Yo lo reconozco. Cuando esta persona está siendo usada, cuando esta persona no está buscando su propio bien, cuando esta persona está trayendo palabra de parte de Dios, cuando esta persona está diciendo, edifica al pueblo, edifica, levántalo, instrúyelo, consuélalo. Ayúdale a que pueda venir y escuchar mi voz, que soy yo el que les estoy hablando. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado. ¿Sabe qué es una persona obstinada? Que nada entiende, es un necio, que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad,
Este es el de los que piensan que la religión, oiga bien esta palabra, y lo está hablando primera, léalo usted, primera Timoteo 6:3. Amén. No se debe espiritualizar todo sueño o evento de la cotidianidad. Dios nunca dará un mensaje que sea contrario al orden de moralidad, enseñanza, doctrina de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 6:3 habla acerca del amor al dinero. Como le estaba leyendo, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, lo que le estaba leyendo es un obstinado que nada tiene. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones. Le estoy leyendo en 1 Timoteo 6:3. Es un enfermizo que provoca discusiones inútiles, que genera envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. Este es de los que piensan que la religión, ya casi para terminar, es un medio de obtener ganancias. Léalo, léalo. Timoteo 6:3 al 5. Léalo. Y muchas personas andan ahí del ton al son diciendo el Señor me dijo cuando el Señor no les ha dicho nada. Están acostumbrados a andar extorsionando a la gente, de andar metiendo palabra que no es, de andar hablando mentiras. Este profeta llegó delante del pueblo cuando el Señor ya había hablado en el capítulo 27 de Jeremías, diciéndole a Jeremías, mira, ve y háblale al rey Sedequías, háblale y dile, primero ponte un yugo, hazte un yugo, póntelo de madera, póntelo y dile que se someta bajo la autoridad de Nabucodonosor para que viva. Y fue el profeta y le dijo, sométete, obedece, sé obediente, no seas necio, no seas rebelde. El Señor a veces nos habla de esa manera, ¿verdad? No seas rebelde, no seas necio, le estaba diciendo a este rey. Y llevaba un yugo de madera. Y como ya le dije, este hombre no quiso obedecer, no quiso someterse a su orgullo, no le permitió reconocer que estaba equivocado. El Señor va a venir y te hablar y te va a decir, por medio de palabra de Dios, por medio de ese hombre que sí está hablando palabra de Dios, y le estaba diciendo a este rey, sométanse bajo ese yugo, sométanse, obedezcan para que vivan. Y este hombre no quiso obedecer. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Fueron atacadas las ciudades, este hombre fue llevado cautivo, sus hijos también, sus mujeres, su esposa, todo, y todos fueron ejecutados delante de él. Eso fue lo último que vio él. Lo arrodillaron ahí delante y cada uno de sus hijos y de sus familiares fueron siendo decapitados. Él lo vio con sus ojos, todo eso. Y al final lo último que vio fue eso. Le sacaron los ojos. Y después viene el otro profeta y dice, el Señor ha dicho que no, que va a devolver todo, que va a traer aquí, que va a hacer allá, hablando palabras de mentira en el capítulo 28 de Jeremías. Y el Señor, y Jeremías le dijo, si es palabra de Dios, se va a cumplir. Si es palabra de Dios, pero tú estás hablando mentiras. Y el Señor dice ahora que por cuanto ustedes creyeron a la palabra de mentira, ahora ya no va a ser un yugo de madera, sino va a ser un yugo de metal, de acero, que no va a ser quebrado, no va a ser quebrado. Nosotros debemos de tener cuidado para que la situación que estamos viviendo no se complique más. Debemos de escuchar la voz de Dios, ir delante de su presencia
Y el Señor nos va a hablar por medio de este hombre. Sí, pero nos va a confirmar en búsqueda. Este pueblo le creyó nada más a ese profeta. En ningún momento buscaron el consejo de Dios. Como cuando David hablaba, me estaba acordando de un mensaje que compartí hace unos meses atrás, no sé cuántos, de eso. Que cuando esa ciudad fue atacada y se llevaron a todos sus familiares cautivos, en fin, David fue y consultó a Dios. Llamó al profeta y le dijo, tráeme el efod. Y él fue y consultó a Dios y le dijo, alcanzaré a mis enemigos. Y el Señor le respondió y le dijo, sí, ve, alcánzalos y dales muerte. Y así debe de ser, consultar a Dios, consultar al Señor. Se nos previene sobre los que llegan a levantarse para enseñar algo contrario a lo que ya ha sido revelado por Dios en su palabra y a través de Jesucristo. Ya nos ha sido revelado por esta palabra. Yo no sé si usted la lee, si en algún momento se siente a leer, ¿ah? Y nos ha sido revelado por Jesucristo. Aun cuando la persona aparente ser muy espiritual y que busca mucho de Dios, eso no exime de peligro de hacer un mal uso de la profecía. Mas si aún nosotros, dice la palabra de Dios en Gálatas 1:8, y con eso termino, mas si aún nosotros, como seres humanos, o un ángel del cielo, que se diera esa situación y usted ve que el ángel del cielo baja y se le para enfrente a usted, ¿ah? Os anunciaré otro evangelio. Ni un ángel tan siquiera está autorizado para cambiarle a esta palabra, porque dice el libro de Apocalipsis en su último versículo, ay de aquel que le aumentare o le quitare a esta palabra, ay de aquel. Y dice Gálatas 1:8, habla acerca de eso y dice, más si aún nosotros como seres humanos o un ángel, creación de Dios, espiritual, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Se lo dejo como tarea. Nada más quería compartir con respecto a ello. Un poco la decisión es suya. Yo solamente le comparto un poquito de lo que he buscado y he encontrado, y el Señor me puso en mi corazón, comparte esto. Yo no le estoy diciendo y ni me estoy poniendo en rebeldía en contra de los profetas, no. Estoy en contra de los profetas falsos, en contra de los profetas mentirosos, en contra de las personas que abusan del evangelio, en contra de las personas que andan del ton al son de un lado para otro, diciendo el Señor me dijo cuando no ha dicho absolutamente nada. Gente que está viviendo del evangelio, que está prostituyendo el evangelio. Nada más lo han hecho un negocio. Escuché por ahí a cierta persona que le dijo, el papá le dijo a esta muchacha, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer pastor, le dijo, porque yo veo que esta gente gana buen dinero. Ganan buen dinero aquellos que prostituyen el evangelio y viven del evangelio. Que ese es su negocio nada más. A ellos no les importa las almas, a ellos no les importa si usted se va al infierno, a ellos no les importa nada. Y está el otro extremo, personas que son personas honestas y todo, que no venden el evangelio, que no lo prostituyen tanto, diría yo, pero que no obedecen la palabra de Dios también. Pero ese es otro tema.
Se lo dejo ahí a usted como tarea. Que el Señor nos libre, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Escúchelo a Él. Escúchelo a Él, al Señor. Búsquelo a Él en oración, en lectura de la palabra diaria, tener un devocional diario. Es decir, este es el mejor manual. Este es el mejor manual de instrucción para su vida. Para que usted pueda caminar cada día más y más de la mano de Dios. No le está hablando un hombre perfecto. Tengo mis luchas, pero esto me ayuda a presentar batalla día con día. Esto me ayuda a presentar batalla. Tóquese sus rodillas, tóqueselas, y si están bien suavecitas, eso quiere decir que usted no ora, que no se hinca. Quizás nunca lo ha hecho, en doblar sus rodillas delante del Señor. Véase sus llantitas. Eso quiere decir que está comiendo demasiado y no está ayunando. No está sacrificando este cuerpo en búsqueda. ¿Qué es el ayuno? Ese es otro tema, pero un poquitito nada más. El ayuno es abstenerse de alimentos y buscar el rostro del Señor en oración y en lectura. Si usted no está haciendo esas dos cosas y solamente dice voy a ayunar, pero no lee ni ora, esa es aguantadera de hambre. Y es para su propio deleite, solo para verse después los días más adelante y decir cuántas libras bajé. Nada, eso no sirve de nada. Ayuno es buscar la presencia y con propósito. Revélame, Señor. Ese es un propósito. Revélame tu palabra, Señor. El profeta me dijo esto y esto y esto. Vengo delante de tu presencia, Señor, y lo meto en oración, lo meto en ayuno, Señor. Y quiero que tú me lo reveles, que tú me hables, que tú me digas que sí, esta es palabra que viene de parte de ti, Señor. No dejarse llevar por el emocionalismo. Por eso hay personas que están pagando el precio en estos días. A esta hora están pagando el precio por haberse dejado llevar por el emocionalismo. Por haber o por no haber agudizado su oído e ir delante del Señor. En realidad esto es, Señor. Así es, Señor. O solamente lo hice por agradar a otros. Es que me están empujando y me están pidiendo que haga esto. Y no. Vaya delante del Señor. Es que el profeta me dijo, y yo lo escuché que él me dijo, pues sí, pero ¿era palabra de hombre o era palabra de Dios? Tiene que ir y cerciorarse que es el Señor quien está hablando. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos orando, continuamos pidiendo por cada necesidad, por cada petición que hay. No lo olvidamos. Ahí estamos siempre pendientes de su petición, de la necesidad que usted tiene, mi hermana. Póngalo, ya sea por el Messenger, ya sea... Habemos varios hermanos que estamos orando, cada quien le toca su turno de orar. Está mi hermano Manuel Cruz, está su esposa también, está mi hermana Magdalena. Usted le puede mandar a ella los mensajes por oración, por petición, por medio de Messenger, o si tiene confianza con ella, mandárselo por medio de texto normal, o lo puede mandar conmigo, o lo puede publicar ahí en el grupo. También hay un grupo de hermanos también que pues ahí están, y estamos orando por la familia, por la provisión, por la salud, ¿verdad? Cuando ya no hay propósitos en la vida de las personas que están a un paso de muerte también, personas que están en los hospitales, ¿verdad? Que tienen problemas de salud tremendos, personas que están allí batallando con su situación, y personas que han puesto sus peticiones como Rudy.
que hace unos días puso su petición, ¿verdad? Y que estaba en el hospital para que acepte al Señor también. Por mi amigo Francisco Meléndez, por Irma Paz, por mi hermana Teresita, siempre pidiendo por su salud, por Marixa Pleites también, por la amiga y compañera de nuestra hermana Magdalena, que es la señora Berta también. Pedimos siempre por esa conversión para que ella pueda llegar a los caminos del Señor y que pueda aceptar al Señor en su vida, que pueda ella reconocer que solamente el Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por nuestros hijos, que puedan doblar sus rodillas, doblar su servicio y reconocer que solamente Dios es el camino, que los tiempos cada día son cortos, que no la misma palabra de Dios dice, no sabemos nada del día de mañana. ¿Qué sabes tú del día de mañana? ¿Qué sabes si esta noche vendrán a pedir tu alma y va a acabar? ¿A quién va a hacer todo lo que hayas hecho? Y estamos afanados en tener, y es cierto, porque hay que pagar biles, porque, en fin, pero nos olvidamos de algo muy importante, que tenemos que morir algún día y estar en la presencia del Señor, y que los libros van a ser abiertos, y que esos libros, cuando sean abiertos, dice que la palabra de Dios, que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y que nadie quiere escuchar de eso. Todos quieren escuchar de cielo, 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 pero no les entra el temor de decir, bueno, ¿y a dónde voy a ir cuando muera? ¿A dónde voy a ir? Oro por esas personas que aún todavía no conocen al Señor. También por Jesse Guerrero, ese problema de alcoholismo que está viviendo esta persona, ¿verdad? Por su esposa que está clamando por él, por sus hijos que están afligidos por él. Gloria sea al Señor. Bendigo el nombre de mi Dios. La gloria sea para el Señor. Y me disculpan, pero gloria sea al Señor, que tengo programado escuchar palabra de Dios también. 7 de la mañana siempre estoy escuchando palabra de Dios. Me estoy instruyendo en la palabra de Dios. Y ya el mensaje ya va a empezar, 7 de la mañana. Y ahí estoy alimentándome de la palabra. Por Carlitos, este muchacho que tiene problemas de desorientación. Por Gerardo de la Torre, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas en el páncreas. Por cada matrimonio establecido. Por esos hijos. Por aquellas personas que están siendo abusadas en sus trabajos, abusos laborales, más que todo las mujeres. Esa cobertura para los niños. Fortaleza para este muchacho. Carlitos, que él pueda aceptar al Señor, que pueda ser liberado de ese problema que tiene, más bien dicho, perdón. De igual manera, cuando decía fortaleza, también por las personas que sufrieron esta situación de este muchacho que estaba escuchando ayer del policía, ¿verdad? Que pues se quitó la vida, creo yo, sí. Y pues también le quitó la vida a su hija, según las noticias, en fin. Es bien difícil que el Señor nos lleve y nos dé control sobre todas esas situaciones, nuestras emociones, para que no podamos llegar a un punto de hacer locuras, hacer estupideces, y no dejar en las manos del Señor que tome el control. Pero todo eso se gana en comunión, en búsqueda, en oración, en esa relación con el Señor. El Señor Jesucristo fue provocado allá en capítulo 4 del libro de Mateo, y el enemigo usó la palabra, usó la palabra, usó la palabra, pero el Señor también usó la palabra, usó la palabra. Escrito está, y nosotros así también, escrito está, y podemos alimentarnos y decir, escrito está, escrito está. Amén. Por restauración de cada persona, de los matrimonios, de este hombre, amigos de mi hermana Magdalena, el payasito Franco. Él pidió oración por su matrimonio. Se los encargo que oremos por estos matrimonios, por esa restauración, por Brisa Romero. Ella ya está con el Señor.
Cuando digo por Brisa Romero, que ella está con el Señor, pero su familia está sufriendo la pérdida, por fortaleza en su familia. Tan fácil nos es olvidarnos del dolor de los demás. Pero la familia de esta mujer que falleció, hermana en Cristo, está sufriendo esa pérdida, viviendo el luto de la pérdida de su mamá. Que Dios los fortalezca. Oramos por cada uno de ellos. Gracias porque tú abriste puertas de trabajo para mi hermana Mari. Ya tiene un trabajo en el cual está feliz con su trabajo, está feliz con sus jefes, está mucho mejor en el trabajo que tenía antes. Y así es el Señor, abre puertas. Él es bueno. Gloria sea al Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Continuemos orando, pidiéndole al Señor. Y usted, que aún todavía no ha conocido al Señor, que aún todavía no le ha recibido, le invito a que reciba al Señor. Si algún día, en algún momento va a ver este video. Y pueda repetir conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento. Lávame, límpiame. Acéptame como a uno de tus hijos. Te acepto como mi Salvador personal, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia, Señor. Padre, yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Me arrepiento. Sálvame y perdóname, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. No es una repetición de palabras, no. Es recibir a Cristo Jesús en su corazón y hacerlo su Salvador. Saber que algún día usted tiene que morir, que yo tengo que morir, que tenemos que estar delante de la presencia de Dios, y que esos libros van a ser abiertos, y el que no se haya escrito, ya lo dije. Usted decide dónde quiere estar. Usted decide. No es meterle miedo, sino ser realista. Dios me le bendiga. Feliz día para todos, lo que falta del día, que el Señor se glorifique en ustedes, que me lo guarde, que así como los ha llevado con bien a sus trabajos, los que están en sus trabajos, los que están en sus casas, y que van a salir, que el Señor me lo guarde, y que en la noche no se acuerde de darle las gracias al Señor, porque le permitió vivir un día más. No diga, gracias Dios porque me permitiste vivir un día más, ahorita que usted abrió sus ojos, no. Es cuando ya terminó el día, que el sol se fue, que usted ya va a agarrar cama. Y es cuando usted dice, gracias Señor porque me permitiste un día más. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo, se les quiere. Feliz día.